Ya, chiquillas, como día jueves y como se nos desordenaron un poco las clases, hoy día vamos a hacer una clase de aplicación. ¿Qué significa eso? Que trabajamos habitualmente con esta aplicación, que es el Nearpod, donde hay algunas actividades que ustedes tienen que ir realizando en sus pantallitas de sus equipos. ¿Ya? Vayan ingresando al Nearpod, chiquillas lindas, para que puedan aprovechar esta actividad. Igual, de todas maneras, se los voy a dejar en el campus para que ustedes la puedan hacer a su ritmo, pero en honor a la hora y en honor a la gente que llegó a la hora, vamos a partir. El tema de hoy día tiene que ver con el RAW aire. Ustedes tenían dos videos del RAW aire, que alguien por ahí me pidió, creo que fue la María de Los Ángeles, que les copiara o les dejara unos links de unos videos otros. No he tenido oportunidad de revisarlos porque mi campus se abre y se cierra y a veces no puedo acceder, así que la verdad es que no he podido, María de Los Ángeles, pero ya lo voy a hacer y si no les voy a dejar otros que sean parecidos para que ustedes los puedan revisar, ¿ya? Y el aprendizaje esperado para esta oportunidad, que esto es lo que ustedes tienen en el programa, dice, relacionan el requisito de autocuidado universal RAW, mantenimiento de un aporte suficiente de aire, con el proceso enfermero. Las clases anteriores vimos claramente lo que eran los RAW. ¿Quién se acuerda lo que era un RAW, chiquillas? ¿Quién se acuerda lo que era un RAW? ¿Qué es un RAW? El requisito de autocuidado universal. Bien, Belén. ¿Y eso qué significa? Que sea un requisito de autocuidado universal. ¿Quién se acuerda? ¿Qué dice la palabra universal? ¿Para qué? ¿Por qué tendrá ese apellido universal? ¿Belén? Se me prendió esto, que es para No sé todo. yo. Hable. Ya, es para todo, ¿cierto? O sea, todos los seres vivos necesitan cumplir con estos requisitos de autocuidado porque si no, no podríamos vivir, ¿cierto? Ya. Digamos, indicadores de logro. Dice, distingue los aspectos que permiten valorar el RAW mantenimiento de un aporte suficiente de aire, o el RAW aire. Ya nosotros le vamos a llamar RAW aire para no decir todo el apellido. Identifica los diagnósticos de enfermería relacionados con el RAW mantenimiento de un aporte suficiente de aire. Describe intervenciones de enfermería relacionadas con el RAW aire. Trabaja en equipo en la propuesta de un plan de cuidados de enfermería para pacientes con alteraciones del RAW aire. Yo les voy a dejar, no sé si hoy día o mañana, un caso para que ustedes lo puedan resolver y puedan ir haciendo un poco de ensayo, que si quieren lo hacen, si quieren no lo hacen, pero yo les recomiendo que lo hagan para que puedan ir poniendo en práctica lo que vamos a ver hoy día. Entonces, ustedes vieron una cierta información en los videos propios del RAW aire, ¿ya? Ahora, lo que yo les voy a plantear es algo que es súper importante, que generalmente nadie se los dice, que cuando nosotros estamos valorando algún RAW específico, ¿ya? Vamos a tener que recolectar toda la información, pero también la vamos a tener que ordenar, ¿ya? Porque generalmente cuando uno está valorando, anota todo y después no sabe qué hacer con tanta información. Entonces, yo les voy a dar algunas claves, que son las mismas que ustedes se van a encontrar cuando hagan su control 2, que se los voy a dejar la próxima semana, no esta, para trabajar con los casos clínicos y que también les va a servir para trabajar con sus pacientes. La primera información que ustedes habitualmente obtienen son los antecedentes generales, ¿no es cierto?, desde la ficha clínica, que son la edad, el sexo, las características importantes o algún antecedente importante de su historia clínica, ¿ya? Y después se van a ver al paciente y lo que obtienen va a ser el examen físico general, que es la primera impresión que ustedes tienen de ese paciente, y ahí van a recolectar antecedentes como por ejemplo el estado de ánimo, la higiene, lo que se observa con la primera mirada. Ya, o sea, usted va donde el paciente, primero revisa la ficha clínica, después va donde el paciente y lo mira y se fija en las cosas generales que usted puede
verificar. De ahí vienen algunos valores e indicadores objetivos o indicadores indirectos, ¿ya? Que va usted a recolectar dentro de su examen físico general. Por ejemplo, el peso, la presión arterial, el pulso, la saturación, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier dato que sea un valor que usted recolecte desde su examen físico va a ser un indicador, ¿ya? ¿Qué va a hacer con esa información? Yo le propongo que usted haga una tablita como la que usted ve acá, donde diga indicador, ¿no es cierto? Si está normal o alterado y el rango, y cuál es la interpretación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo les pongo que ustedes viendo al paciente obtuvieron una presión arterial de 140/90, usted tiene que tener claro que el rango normal es de 120/70, 130/90, y para usted esa interpretación de este valor que está aquí, que es el que usted obtuvo durante su examen, va a ser un normal alto. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Esta es la forma que usted va a ir organizando sus datos. Y lo mismo va a ser con el pulso, la saturación, etcétera, etcétera. Y así se va organizando la información. ¿Dudas hasta aquí, chicas? ¿Vamos bien? Después tenemos los exámenes de laboratorio. Aquí yo parece que me quedó una lámina más después. Pero los exámenes de laboratorio que también los pueden revisar en la ficha clínica dentro de sus antecedentes generales, va a ser más o menos lo mismo. Va a poner resultados del examen. Supongamos que se le tomó, esto no es un hemograma, es un hematocrito. Ojo aquí que me equivoqué con esto. Dice normal, si es que está normal o alterado, y el rango normal. Y el hematocrito, ojo que ahí hay un error de escritura. Iba a poner hemograma, pero el hemograma debiera haber sido todo. Pero el hematocrito, ¿ya? Supongamos que usted obtuvo un valor de 44% y el rango normal va entre 40 y 48% aprox, ya dependiendo del sexo. Por lo tanto, ese valor que usted obtuvo está normal. ¿De acuerdo? La idea de esto es que usted vaya organizando la información que obtiene para que después le sea más fácil hacer lo que viene. Y ahí usted va a ir al examen físico segmentario, y el examen físico segmentario tiene algunos requisitos, como por ejemplo que es cefalocaudal, o sea, desde la cabeza hacia los pies, ¿no es cierto? Desde central a distal. Puede registrarlo por sistemas, o sea, sistema respiratorio, sistema cardiovascular, que más o menos coincide con lo cefalocaudal, o puede también registrarlo por los RAW, ¿ya? Cualquiera de las tres formas con la que usted organice su información está correcta. Lo primero que usted hace es recolectar la información completa, o sea, usted anota todo lo que encontró, lo que vio. Y recuerden que aquí, en lo que usted vio, usted va a anotar lo alterado o lo que a usted le llama la atención o lo que sea importante de destacar. No todo se anota. Por ejemplo, si la persona tiene el pelo normal o si no, no tiene nada a nivel ocular y usted pone ojos normales, pelo normal, eso al final es información que está un poco de más, ¿ya? A menos que sea importante destacar que en este momento esa condición está normal, ¿ya? Por ejemplo, si una persona fue operada de una cirugía ocular, ¿ya? Un reemplazo de córnea o lo que ustedes quieran, y usted pone ojos normal, sin secreción, ahí sí vale la pena que usted lo ponga. ¿Me explico? Chiquillas, niñas, ya. Y después, ya. Y después van a ordenar esta información que está aquí del examen físico de acuerdo al esquema y en general nosotros usamos el esquema de los RAW. ¿Cómo se hace eso? Usted va a hacer una tablita, ya como esta, ¿ya? Y va a poner, por ejemplo, el que nosotros vamos a trabajar hoy día, va a ser el aporte suficiente de aire, va a poner el estado, si es que usted lo considera que está normal o alterado, ¿ya? Y va a poner cuáles indicadores le dicen a usted que ese estado o ese RAW está alterado, ¿ya? Y una vez que usted completó esta tablita con todos los RAW, yo le puse aquí 2, pero usted tiene que completar con todos los que tengan relación con
o sea, con todos los RAW, digamos, y hacer este análisis para todos los RAW, usted va a determinar sus prioridades, ¿ya? Y cuando usted determina sus prioridades, por ejemplo, va a poner si tiene alteración en el aporte suficiente de aire, y es lo más importante, y es lo que el paciente se puede morir en el fondo, usted va a poner como prioridad 1, ¿ya? Si, por ejemplo, fuera primero el aporte suficiente de líquidos, va a poner acá el 1 y acá va a poner el lugar que le corresponda de acuerdo al criterio que va a utilizar. ¿Sí? ¿Se entiende esta tabla, chicos? Chicas, chicas, chicas. Profe, ¿podría repetirlo de nuevo, por favor? Belén, ¿qué es lo que no te queda claro? Yo sé que a lo mejor esto les queda un poco dando vueltas. ¿Qué es lo que no entendiste? Cuando dijo de los números. Ya, estos números que ustedes ven acá son prioridades, ¿ya? Cuando usted establece si el RAW está normal o alterado y establece además los indicadores que usted va a utilizar para determinar esto, que en realidad esto debería ser al revés en la tabla, ¿ya? Pero ustedes ahí lo ponen como les sea más lógico, usted tiene que establecer prioridades, ¿ya? Prioridades en términos de problemas de enfermería o de RAW, en el fondo, ¿ya? Entonces, usted va a determinar de todos los RAW que tiene alterados, ¿ya? Usted va a determinar cuál de esos RAW que está alterado es la primera prioridad para usted. ¿De acuerdo? Belén, ¿me va siguiendo, no? Sí, profe. Ya, entonces cuando tú dices, en el fondo, ¿de qué se me puede morir mi paciente ahora ya? ¿O qué es lo primero que yo debiera intervenir? Y ahí donde sea el RAW que cumpla con esas características, usted va a ir y va a poner un 1, porque es su prioridad 1. ¿Sí? Sí, ahora sí. Ahora sí, ya. Entonces, por ejemplo, acá en este esquema que yo les hice como ejemplo, ¿no es cierto? Un aporte suficiente de aire. Supongamos que el aporte suficiente de aire está alterado, ¿ya? Y usted plantea cuáles son los indicadores que le dicen que este RAW está alterado. Y acá en la prioridad, usted tiene que pensar muy bien por qué va a considerar este RAW como prioridad 1, ¿ya? Porque eso significa que cuando pasemos a la etapa de el proceso de atención de enfermería, usted va a tener que trabajar primero con el RAW aire. ¿Sí? ¿Se entendió? Chiquillas, tengo 4 personas en el NIERPOD. Vayan ingresando al NIERPOD, chiquillas, porque si no, no van a poder hacer la actividad que viene. Ya, avancemos. Entonces, ahora llegamos, una vez que tenemos toda la información ordenada, recolectada, la pasamos por este filtro, ¿no es cierto?, que es el juicio clínico, ¿ya? ¿Se acuerdan de eso, del pensamiento crítico y determinar qué es lo normal y qué es lo que está alterado? Tenemos que establecer nuestro plan de cuidado, ¿sí? Para establecer el plan de cuidados, ustedes esto ya se lo saben, el primer paso es hacer el diagnóstico de enfermería. Y para hacer el diagnóstico de enfermería, yo les traje algunas recomendaciones como para que trabajen con los casos clínicos. Y lo primero que tienen que hacer es considerar la prioridad del RAW. O sea, si en el paso anterior, que es este, usted consideró que el RAW aire era la prioridad porque tiene el 1, ¿ya? Usted va a plantear primero el diagnóstico de enfermería para el RAW aire. ¿De acuerdo? Y para poder hacer eso, usted va a considerar el problema identificado. O sea, cuál es la alteración que tiene ese paciente en el RAW que es prioritario para poder hacer el diagnóstico. Y después de que usted ya identifica su problema o su alteración, ¿ya? Usted tiene que considerar los indicadores de alteración y los valores normales. ¿Por qué las dos cosas al tiro? Porque si usted me tiene claro cuáles son los indicadores de alteración, la parte final del diagnóstico, que son los signos y síntomas, le va a salir muy fácil y además la evaluación, ¿ya? Usted la va a poder plantear basándose en los valores de normalidad de esos indicadores de alteración. ¿Me explico? Ya. RAW aire. Supongamos que vamos a hacer el RAW aire. Ahí viene un ejemplo más adelante, pero les voy a hacer otro ejemplo acá.
Supongamos que la prioridad acá es el raw aire, ¿ya? Por lo tanto, el problema que usted va a identificar va a tener que ver con ese raw. Supongamos que es un paciente fumador, pero además, no le pongamos que es fumador. Paciente que tiene un EPO, ¿cómo se llama esto? Una limitación crónica del flujo aéreo. Ya, ese me gusta más. Entonces, eso significa que tiene una alteración en el patrón respiratorio, ¿cierto? Relacionado con, ¿no es cierto?, patología de base, que es la causa, y los signos y síntomas manifestados por los signos y síntomas que ustedes encontraron, que puede ser los signos objetivos que pusimos en la primera tabla o puede ser los signos de laboratorio. Y aquí los signos, como yo les digo, puede ser la saturación, la frecuencia respiratoria, y usted tiene que decir qué cosa de eso está alterado, o algún examen de laboratorio, como gases arteriales, o, no sé, espirometría, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, si yo lo miro al revés, yo tengo el diagnóstico hecho. Pero ¿por dónde partí? Primero detecté cuál era el RAW prioritario, porque si no respira bien ese paciente, lo más probable es que en algún minuto deje de respirar, ¿cierto? Y se me puede morir. Por lo tanto, va a ser mi prioridad. Ahora, el problema identificado es que es un paciente con una limitación crónica del flujo aéreo. Si eso nosotros lo traducimos a un lenguaje enfermería o una etiqueta NANDA, significa que tiene una alteración del patrón respiratorio, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? Porque tiene una limitante, o sea, su problema es que no puede respirar normalmente porque tiene una limitación. Por lo tanto, la alteración va a ser alteración en el patrón respiratorio. O puede ser también alteración del intercambio gaseoso. Ahí hay que definir bien cuáles son los signos y síntomas que tenemos. Pero para hacer el ejemplo. Y la causa, que ustedes la tienen acá, ¿no es cierto? Él tiene una patología de base que implica esto, por lo tanto su causa va a ser patología de base. Y los manifestados, que ustedes lo vieron, y me voy a devolver un poquito, no se me estresen chiquillas, acá. Los signos y síntomas los van a obtener desde acá, de esta tabla de valores e indicadores objetivos, ¿no es cierto?, que están aquí, ¿no es cierto?, donde usted podría poner la saturación, la frecuencia respiratoria, etcétera, etcétera, o en su defecto de algún examen de laboratorio que usted encontró alterado. ¿Sí? Para eso les sirve todo lo que hicimos de manera anterior. Y ahí usted va a decir, si tiene, por ejemplo, ¿dónde estamos acá? Si tiene, por ejemplo, una frecuencia respiratoria de 12, supongamos, estoy inventando, ¿ya? 12 por minuto, lo normal, ¿cuánto va a ser lo normal, chiquillas? ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria normal? Chicas, frecuencia respiratoria normal. ¿Cuánto es la frecuencia normal? ¿Quién me dice? Alessandra. ¿Está la Alessandra? María José Pizarro. No sé si hay otra María José. María José Pizarro. ¿Profe? ¿De 8 a 15? ¿De 8 a 15? Y respiración. Revise sus parámetros. Bielka. Sí. ¿A la Bielka? Bielka. Belén. Javiera. ¿Alguien, chiquillas? ¿Cómo nadie va a saber? Valor normal. Frecuencia respiratoria. Bielka. Profe, ¿es de 12 a 20? De 12 a 20 o de 16 a 20. 12 es un poquito bajo. ¿Ya?
pero más o menos, van a tener que revisarlo ya de 16 a 20. Entonces, si yo digo que la frecuencia respiratoria que tiene este paciente, que tiene estas características, es de 12 por minuto y lo normal es de 16 a 20 por minuto, ¿cuál será mi meta? ¿Qué quiero yo? ¿Cuál va a ser la meta? Chicas, ¿qué creen ustedes? 16 a 20, bien María de Los Ángeles. ¿Cuál va a ser la meta para este paciente si tiene una respiración, una frecuencia de 12? Chicas, ¿están aquí o están en otro lado? Profe, yo la escucho cortada porque recién le había dicho de 12 a 15, se escuchó de 8. Mi internet está un poquito más cortado. Ya, bueno, pero escríbalo en el chat. Puede escribirlo. Llegar al rango normal a 16. Ya, bien María de Los Ángeles. Entonces, si yo quiero llegar al rango normal, lo que voy a hacer, la meta va a ser normalizar la frecuencia respiratoria. Esa va a ser como mi objetivo, ¿cierto? Respiratoria, ¿ya? Y el indicador es frecuencia respiratoria de 16 por minuto, ¿ya? ¿Se entendió, chicas? ¿Chiquillas? María José, lo otro que puedes hacer es salir de la reunión y volver a ingresar a ver si se te arregla un poquito. Ya, entonces, se fijan que si yo ordeno bien la información anterior, puedo llegar al diagnóstico de enfermería de una manera mucho más rápida y más fácil, más eficiente, si ustedes quieren, porque ya tengo claridad de lo que tengo que establecer, ¿sí? Incluso si yo hago bien, considero bien los indicadores o los signos y síntomas que tiene el paciente y tengo claridad de los valores normales, ya como lo hicimos acá, automáticamente puedo establecer mi meta u objetivo o indicador de logro. ¿Sí? Y la forma de evaluación al tiro también. Entonces, avancemos. ¿Dudas hasta aquí, chicas? Una vez que nosotros planteamos el diagnóstico, tenemos que plantear el plan de cuidado. Y el objetivo, ya un poco lo hicimos porque se hacen de la mano con el diagnóstico, tenemos que tener claridad qué es lo que queremos para el paciente, ¿ya? Y ese va a ser nuestro indicador de logro. Y el indicador de logro es lo que usted establece también para su evaluación, ¿ya? O sea, para evaluar esta actividad, usted va a utilizar un indicador objetivo. ¿Se acuerda que conversábamos de eso la vez anterior? Entonces, una cosa es el indicador de logro y otra cosa es el tiempo, ¿ya? En cuánto tiempo yo quiero mejorar esta situación o quiero trabajar con este paciente. Ahora, hay problemas de enfermería que no se pueden mejorar automáticamente en corto plazo. Y por eso usted puede establecer objetivos corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, ¿ya? Por ejemplo, en atención primaria, cuando usted habla de compensar a un paciente o de mejorar sus valores de presión arterial a través de, por ejemplo, intervenciones no medicamentosas, o sea, de cambios de estilo de vida o ese tipo de cosas, claramente el plazo que usted va a utilizar para llegar a su meta va a ser mucho más largo que si estamos en un intrahospitalario, por ejemplo, y estamos usando medicamentos, estamos usando aporte de oxígeno, estamos usando otro tipo de cosas, ¿ya? Por lo tanto, usted puede eventualmente determinar objetivos a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, ¿ya? También puede
establecer logros, ¿ya? Y eso significa totalmente logrado, medianamente logrado y no logrado, ¿ya? Que sería la otra forma en que usted pudiera también establecer qué es lo que usted va a hacer con ese paciente, ¿ya? Ahora, no todos los objetivos pueden cumplir con las dos cosas, ¿ya? Hay objetivos o hay situaciones o hay indicadores que o se mejoran o no se mejoran, o sea, se logra o no se logra, ¿ya? Pero para eso usted tiene que tener claridad cuánto es lo que usted quiere mejorar ese objetivo o ese indicador. Me voy a explicar inmediatamente para que no quede la duda. Supongamos que teníamos nuestro paciente con la frecuencia respiratoria de 12, ¿cierto? Y yo digo, no está tan bajo, podría eventualmente llegar, y quiero llegar a una frecuencia respiratoria de 16. ¿De acuerdo? Ahora, pensemos, ¿en cuánto tiempo yo podría llegar a una frecuencia respiratoria de 16 teniendo en consideración que ese paciente está hospitalizado, está con oxígeno probablemente, está con medicamentos, está en un ambiente hospitalizado? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que deberíamos poder llegar a esa frecuencia de 16? ¿Cuánto me voy a demorar? ¿En tiempo, profesora? En tiempo. ¿Cuánto crees tú, en cuánto tiempo podrías mejorar de 12 a 16 una frecuencia respiratoria en un paciente que está hospitalizado, que está con todas las medidas clínicas, terapéuticas, habidas y por haber? ¿Cuánto tiempo crees tú que te demoraría? No sé. Ahí tengo una confusión. Pero piense, pues, Hablar en ¿cuánto cree tiempo. usted? ¿Es mucha la brecha entre 12 y 16? No, sería quizá en 3 horas, en 4 horas. Ya, Quizás puede ser en horas, aumentaría. ¿cierto? Yo diría que en media hora, ya, en 30 Ah, ya. a 1 hora. Yo creo que ese es como Ya. un rango aceptable para... ¿Por qué? Porque la brecha entre 12 y 16 no es tanta. Una. Dos, el paciente está en un ambiente terapéutico adecuado, o sea, está con apoyo clínico, está con apoyo de oxígeno, está con medicamentos, está con control permanente, por lo tanto, esa frecuencia respiratoria que no está tan dispar de lo que normalmente debiera tener, ¿ya? Está, ¿no es cierto?, logrado, o sea, se podría normalizar en poco tiempo, ¿sí? Ahora, cambiemos las condiciones. Si el paciente tiene una frecuencia respiratoria de 8, estoy inventando, ya 8 por minuto, tenemos que llegar a una frecuencia respiratoria de 16, ¿ya? Y el paciente está en una unidad de baja complejidad. O sea, ¿qué significa eso? Que no hay, por ejemplo, bueno, con una frecuencia de 8 ya estaría con apoyo ventilatorio, pero me refiero a que, por ejemplo, no tenemos oxígeno, solo tenemos como un control, no tenemos mucho, ¿cómo se llama esto? Mucho apoyo a ese paciente. ¿Cuánto tiempo nos demoraríamos en llegar a la frecuencia de 16? De 8 a 16. ¿Cuánto le darían ustedes? ¿Nos demoraremos lo mismo que en el anterior? No, sería mucho más. ¿Más Quizá en cuánto? 12, 24 horas. Ya, 12 a 24 horas. Entonces, el tema tiempo, chiquillas, ustedes tienen que considerarlo, ¿no es cierto?, de acuerdo a las condiciones que tienen para trabajar con ese paciente. ¿Dónde está ese paciente? ¿Está en su casa? ¿Está hospitalizado? ¿Cuál es el apoyo que tiene? ¿Cómo ha respondido? A lo mejor tiene una patología de base que hace que su frecuencia respiratoria sea baja, por lo tanto tú no puedes esperar que suba a 16 o a 20, ¿no es cierto?, de golpe y porrazo, sino que tienes que evaluar todo eso para poder determinar qué es lo que quieres lograr y en cuánto tiempo lo vas a lograr. ¿Queda más claro el tema del tiempo, chicas? ¿Chicas? Ya.
Bien, todo clarito, parece que la Javiera, la Belén, perfecto. Ya, entonces, una vez que nosotros entendemos el tema del tiempo, que es lo que a ustedes les cuesta, y como yo les explicaba a muchas de ustedes, es un tema de experiencia en el fondo, porque ahí tú empiezas a valorar todas esas otras aristas que yo les comento, de que si está hospitalizado, dónde está hospitalizado, porque no es lo mismo que esté en el hospital de Chuchunco, ¿no es cierto?, a que esté en el hospital, no sé, clínico de la Universidad de Chile. No sé si me explico. Las condiciones de los hospitales son distintas, la complejidad de la atención es distinta. María de los Ángeles. Sí, profesora, respecto a que usted menciona corto plazo, mediano plazo y largo plazo, ¿cuándo uno debe considerar que es, no sé, el rango tope, corto plazo y mediano plazo y largo plazo? Criterio. ¿No? Criterio. Criterio, Nada ya. más que criterio. O sea, es lo que yo te explicaba. O sea, tienes que valorar, ¿no es cierto?, todo lo que rodea a las condiciones de atención de ese paciente. ¿Ya? Por ejemplo, si yo nos vamos a ir a algo que sea de largo plazo. Si yo tengo un niño en control sano, ¿ya? Y está con un déficit nutricional, está con un riesgo de desnutrir, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo crees tú que en cuánto tiempo vas a poder recuperar ese niño de ese riesgo de desnutrir? ¿Cuánto crees tú que te vas a demorar? De 2 a 3 meses, Ya, porque eso es sería a paulatino, largo plazo. ¿Te fijas? a Entonces, largo plazo, sí. ahí Ya. tú ya vas entendiendo un poco cómo establecer un poco los plazos. En general, en la atención intrahospitalaria, tú tienes que, habitualmente esto no se usa mucho porque todo es como a corto plazo, ¿ya? A lo mejor, por ejemplo, si este paciente tiene este tipo de frecuencia, voy a borrar, ese tipo de frecuencia, o está, por ejemplo, o pongamos, digamos, un paciente que está con ventilación mecánica invasiva, ¿ya? Y tú quieres sacarlo de la ventilación mecánica invasiva, o sea, tú quieres hacer la titulación o el weaning, que se llama, para poder sacarlo de la ventilación mecánica, tú no lo puedes hacer de golpe y porrazo, ¿no es cierto? O sea, tú no puedes decir, ya, le voy a empezar a bajar el oxígeno, le voy a empezar a, qué sé yo, a cambiar los parámetros, le voy a empezar a despertar, a ver si se extuba solo, para ver si... No puedes hacer eso al tiro, todo al tiro, sino que es un proceso que demora un poco más de tiempo y tiene que ser un poco más pausado, por lo tanto ahí tú vas a tener que considerar un mediano plazo. ¿Sí? O sea, tú tienes al paciente en ventilación ahora, pero eventualmente tú lo quieres sacar de la ventilación mecánica. Y ahí estás apuntando todas tus atenciones. Pero lo inmediato es que el paciente sature bien, que el paciente ventile bien, que el paciente tenga buena circulación. Eso es tu objetivo inmediato. Pero tu objetivo a mediano plazo o a largo plazo va a ser extubarlo y sacarlo de la ventilación mecánica. ¿Sí? ¿Queda claro el ejemplo, Perfecto. chicas? Sí. Chiquillas, ¿el resto? ¿Vamos bien? Ya. Después tenemos que, nuevamente, para el objetivo, así como lo hicimos en el diagnóstico, considerar los indicadores de alteración y valores normales, ¿no es cierto?, que están presentes en el paciente, y como yo les explicaba anteriormente, la normalidad nos va a ayudar a establecer la meta. Y como ya les mostré en el ejemplo anterior, cuando usted establece la meta, automáticamente establece la forma en que lo va a evaluar. Las actividades, y aquí hay que tener una pequeña atención en esto, y les voy a recordar que el NANDA separa acciones de actividades. ¿Se acuerdan que las acciones eran lo que involucraba, era como lo macro, y las actividades era lo que, el hacer, lo puntual que usted hacía para cumplir con esa acción? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, no, chicas? Cuando vieron los NANDA. Perfecto. Entonces, usted lo que va a hacer en esta oportunidad, para que no se le haga tan extenso su trabajo, sus resoluciones de casos, va a considerar las acciones, ¿ya? Pero esas acciones tienen que tener un fundamento. Y ahí usted también puede hacer una tablita que diga acciones
y al ladito le va a poner la explicación. ¿Por qué usted va a hacer o qué quiere lograr o cuál es el fundamento de hacer tal o cual acción? ¿De acuerdo? ¿Vamos bien, chicas? Chiquillas, dedito para arriba, dedito para abajo. Niñas, ya, perfecto, la Belén va bien. Y la María de los Ángeles bien, la Bielka bien, perfecto. Sigamos. Una vez que usted establece, ¿no es cierto?, sus acciones, va a tener que evaluar. Y la evaluación, de alguna manera, como somos tan aplicadas, ya adelantamos trabajo en, ¿no es cierto?, el establecimiento de los objetivos y vamos a considerar el objetivo, los indicadores de logro, de resultados y establecer logros, si está totalmente logrado, parcialmente logrado o no logrado. Y cada uno de estos va a tener un valor. ¿Qué quiero decir con esto? Siguiendo con nuestro ejemplo. Nuestra meta era ¿dónde está? Acá. Era llegar a una frecuencia respiratoria de 16, ¿cierto? 16 por minuto. Esa era nuestra meta. Entonces, yo voy a decir totalmente logrado cuando tenga una frecuencia respiratoria de 16 o más, ¿cierto? Ahí sí o sí mi indicador, o sea, mi evaluación, mi objetivo está totalmente logrado. Parcialmente logrado, que estos son parámetros que ustedes van a establecer después, te puede decir que tenga una frecuencia respiratoria entre 12 y 16, ¿cierto? Ahí estamos más o menos nomás. Y no logrado, que mantiene frecuencia respiratoria de 12 o menos. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces ahí usted va a decir, mi objetivo con todo lo que yo hice, ¿pude lograr llegar a la meta o no? Y eso significa que va a tener tres cosas que evaluar, o sea, tres parámetros para poder decir si está totalmente logrado, parcialmente logrado o no logrado. Y ahí usted le va a poner un rango de acuerdo a lo que estableció como indicador de logro. O sea, usted me dice, su indicador de logro es frecuencia respiratoria de 16. Ya, ok. Voy a tener logrado el objetivo con frecuencia respiratoria de 16. ¿Y qué pasa si no logro la frecuencia de 16 y logro un poquito menos? Bueno, ahí va a estar parcialmente logrado. ¿Sí? Y no logrado si es de 12 o menos. ¿De acuerdo? Chiquillas, ¿vamos bien? ¿Sí? Ya. Supongo que vamos bien. Vamos a borrar. Entonces, ahora vamos a empezar con las actividades, así que las quiero, chiquillas, a las 4 que tengo en el miércoles, por favor, la Belén, la Javiera, la María José y la María de los Ángeles, vayan mirando su pantalla, su aplicación de miércoles, y vamos a partir con un primer tablero, ya, del RAW aire, para que me comenten, ahí en un papelito, ¿qué indicadores directos puede valorar en el RAW aire? Directos, indicadores directos, lo que usted puede escuchar, oír, ver, no lo que tenga que medir, indicadores directos del RAW aire. María José, no te preocupes, va a quedar grabada la clase. No he podido subir las otras clases porque el campus ha estado intermitente conmigo, se ha portado medio mal. Pero ya les voy a subir las otras clases para que quede. Además que la actividad la van a tener también en ¿cómo se llama esto? En su campo, para que la puedan hacer después. ¿Ya? Ya, chiquillas, vamos, vamos. ¿Qué dice el público? Indicadores directos del RAW aire. Los que se acuerden.
Los que ustedes se acuerden. ¿Escribieron, chicas? Belén, Javiera, María José. Ahí hay uno. La María de Los Ángeles, frecuencia respiratoria, presencia de secreciones, la saturación, la edad. Ojo que estamos hablando de los directos, los que uno puede observar, no los que se miden a través de instrumentos. La saturación, necesitas un saturómetro. La frecuencia respiratoria también es indirecto. Sonido respiratorio. Bien, Belén. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Si no pueden acceder al NIELPOD, pueden escribir en el chat, chiquillas. Si es que están en la clase, porque si no están, difícil que puedan escribir. Vamos, chicas. Indicadores directos. ¿Qué cosas ven ustedes en el examen físico que les orienta respecto al raw aire? Observar la piel, sonido respiratorio, valorar la boca, garganta, nariz. Bien. ¿Qué más? Acuérdense que aire tiene que ver con circulatorio. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro indicador? Belén, ¿qué otra cosa se te ocurre? Eso está en la clase. Si observamos cianosis, ya, evaluación del tórax. Bien, Belén, la forma del tórax, ¿no es cierto? Que nos puede indicar muchas cosas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Les vuelvo a soplar. Acuérdense que el raw aire tiene que ver con la circulación, transporte de cosas. ¿Y la Javiera? La Javiera como que está y no está. ¿Y la María José? Tampoco está. Vamos, chicas. Tos, bien. Javiera, si hay tos, bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa podrían valorar qué otro indicador? No piensen en la alteración, piensen en lo que ustedes valoran cuando valoran el raw aire. Estado de conciencia, bien, Belén. Ese es un muy buen indicador, porque si el cerebro no se oxigena, no hay un buen estado de conciencia. ¿Qué más? ¿Qué valoran con el raw aire en el fondo? ¿Qué indicadores valoran? ¿Qué otro indicador? O signo, síntoma, postura corporal, deambulación. Ya. Acuérdense del circulatorio. ¿Qué otra cosa valoran? De manera directa en circulatorio. Cosas que se vean, chicas. Cosas que se vean o se sientan. ¿No? ¿No se les ocurre?
¿Será por ahí o no? ¿Qué más? ¿Qué más? Si tiene o no dificultad para respirar. Ya, vamos a dejarla aquí, dificultad para respirar. ¿Qué otra cosa será importante? ¿Se les ocurre o no se les ocurre? Vamos en los indicadores directos. Estado del desarrollo. ¿A qué te refieres, Belén, con el estado del desarrollo? ¿Qué tiene que ver con el RAW aire? Belén, ¿a qué te refieres con eso? Es que cuando vi la clase, la profe dijo que también habían condicionantes del estado del desarrollo, si era un niño, un adulto. Ya, o sea, te tienes que fijar entonces más que en el estado de desarrollo, en la edad, ¿no es cierto? El sexo, en fin, ¿sí? ¿A eso te refieres? Sí. Ya. Ya, chiquillas lindas, hay hartos más, lo vamos a dejar hasta aquí, pero para que ustedes vean que tienen que repasar estos indicadores porque si no es muy difícil que podamos valorar a nuestros pacientes. ¿Ya? Vamos a pasar a la segunda actividad. Y la segunda actividad dice, es más o menos parecida, pero dice, ¿qué indicadores indirectos puede valorar en este RAW? Y aquí vamos a ver indicadores indirectos, cosas que se pueden medir con algún instrumento que no sea los ojos, las manos. ¿Qué indicadores indirectos o qué signos y síntomas indirectos o qué valoración indirecta usted puede realizar en el RAW aire? ¿Qué vamos a usar? ¿Qué podríamos revisar o qué podríamos mirar? ¿O qué? ¿Qué se les ocurre? Indicadores indirectos. Gases arteriales. Bien, Belén. ¿Cuál otro? Y ojo que aquí no les estoy preguntando valores normales, solo que me nombren qué es lo que podrían valorar como indicador indirecto. Frecuencia respiratoria, saturación, exámenes de sangre, gases arteriales. Bien, hay uno que es clave en la evaluación de la respiración. ¿Cuál será? Que no sé, creo que lo nombra la profe Carolina en su clase. Auscultación. Bien. ¿Cuál otro? Que es específico de la respiración. ¿Qué otro examen o qué otro valor o qué otra otro indicador podríamos valorar en este RAW? ¿Quién da más? Vamos, chiquillas. Javiera, ¿no te deja escribir? ¿Y por qué? ¿El resto no ha tenido problema o sí? Escríbemelo acá en el chat, Javiera. ¿Cuál otro? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Espirometría. Bien, Belén. La espirometría es exclusivo de el RAW aire. ¿Qué otra cosa? Acuérdense que el RAW aire tiene circulación. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otro indicador indirecto? Cultivo de secreciones, espirometría, broncoscopía, imagenología. Bien, María de los Ángeles. ¿Cuál otro?
Acuérdense de la circulación. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Gasometría arterial, ya lo pusieron. Belén, pero lo pusiste 2 veces. Gases arterial y gasometría arterial es lo mismo. Yo pensaba que eran distintos porque yo lo había puesto con otro nombre. Gases arterial y gasometría arterial es igual. Lo que quieres medir son los gases arteriales. Entonces, Sí. gasometría arterial indica que tú estás midiendo los gases arteriales. Ah, ya. Otra cosa, vamos, vamos. Oximetría de pulso, que es lo mismo que la saturación. Ojo con los nombres. Gasometría arterial, dice la Javiera, es lo mismo. Ya lo pusieron. Ojo con los nombres, chiquillas. La saturación es lo mismo que la oximetría de pulso. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Cuál otro? ¿Qué otra cosa más menciona la profe Carolina en el video? ¿Se acuerdan? Imagenología, ya lo dijeron. ¿Les suena por casualidad la presión arterial? ¿El pulso, por ejemplo? Ah, sí, pues. Presión arterial. Pulso. Ya, y ahí tienen todo lo que es de circulatorio para poder... ya. Revisen los indicadores directos e indirectos. Ahí estamos medias al debe con eso. Ya. Siguiente actividad. Ahora, ¿qué exámenes de laboratorio nos ayudan a valorar este RAW? Y aquí sí se pueden explayar con los exámenes de laboratorio. Exámenes de laboratorio o de imagen o de algún examen. ¿Qué exámenes, no necesariamente de laboratorio, nos van a ayudar a valorar este RAW? Ya nombraron varios. ¿Cuáles otros? O los que ya nombraron. Pero ahora exámenes de laboratorio. Chiquillas, vamos que se puede. Ya tengo menos gente en la clase. Me van yendo los pollitos. Exámenes de laboratorio. Ya nombraron varios. ¿Cuáles? ¿Qué exámenes? Exámenes de sangre. ¿Cuáles, Javiera? ¿Cuáles exámenes de sangre? Hemoglobina, gases arteriales, urocultivo, cultivo de secreciones. Bien. ¿Cuál otro? Puede ser exámenes de laboratorio como exámenes ¿cómo se llama esto? De imagen o cualquier otro tipo de procedimiento de examen. TAC. Bien. ¿TAC de qué, Belén? Porque una TAC puede ser en cualquier parte. ¿TAC de qué? Tiene un apellido esa TAC. ¿Qué es una TAC, Belén? Tomografía axial computarizada. Ya, ¿y dónde la va a tomar? En Para el- que... ¿Dónde? Para que funcione para el RAW aire. En el tórax. Tórax, bien, TAC de tórax.
Y ahora le voy a preguntar solo para saber si está bien ubicado o no. ¿Con contraste o sin contraste? Eh, ¿Qué cree usted? ¿Con contraste? Con y sin. Cualquiera de las dos le va a servir igual. Ya. Averigüen bien de qué se tratan los exámenes, porque después andan ahí como pollos locos repitiendo como loros y no entienden lo que están diciendo. Igual la TAC la vamos a ver con mayor propiedad en médico quirúrgico. Pero creo que la vemos en otros RAW. Así que ahí lo vamos a ir aclarando, los exámenes. Ya. ¿Cuál otro? Exámenes. Nombraron uno que es específico en la lámina anterior. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Espirometría. Bien, Belén. Muy bien. Está atenta la Belén. ¿Algo más, chiquillas? Hay varios más. La María de los Ángeles había puesto varios en la lámina anterior. Ya se le olvidaron. ¿Cuáles faltan? Broncoscopía. Bien, Belén. Ya. Acuérdense, chiquillas, que cuando ustedes valoran a un paciente, y por eso les hice este ejercicio, usted tiene que aprender a separar la información que usted va a encontrar, ¿ya? Y para eso le va a servir este pequeño resumen que yo les hice hoy día. Entonces, van a tener indicadores de tipo directo, ¿no es cierto? Que son los que ustedes pueden observar, tocar, sentir, oler, si ustedes quieren, sin la ayuda de ningún instrumento, ¿ya? Van a tener los indicadores indirectos, que son ya cuando usted va a medir cosas como el peso, la talla, la presión arterial, la saturometría, etcétera, etcétera. Y vamos a tener los exámenes de laboratorio, que también son un indicador indirecto, ¿ya? Que nos van a ayudar a valorar nuestro RAW, cualquiera que estemos evaluando. Entonces, hay que tener muy claro qué es lo que uno debiera encontrar como normal para poder entender cuál es lo anormal. Y para eso deben saber los valores normales, ¿ya? De todo lo que yo acabo de nombrar, de los indicadores directos, de los indirectos y de los exámenes de laboratorio. ¿De acuerdo? Que son cosas clave para que usted pueda realmente emitir un juicio clínico respecto a lo que usted está valorando. Sigamos. Ahora viene un pequeño quiz, ¿ya? Este no tiene tiempo, pero es muy cortito, para que vayan contestando. Son 3 preguntas muy cortitas para que vayan respondiendo. La primera pregunta dice: Juanita, de 50 años, fumadora, presenta tos con abundante expectoración y refiere dificultad para respirar. ¿Cuál sería la etiqueta diagnóstica? De las que tienen ahí, ¿cuál sería la etiqueta diagnóstica? La pregunta 2 dice: siguiendo con Juanita, ¿cuál sería el objetivo? Y ahí tienen 3 alternativas. Pueden devolverse, ¿sí?, y corregir si es que la tuvieron mala. Y la última dice: ¿cómo evaluaría este objetivo? ¿Qué dice el público? Pueden devolverse y corregir la respuesta. ¿Les aparece el quiz, Belén? ¿Te aparece? Javiera. Sí, sí, lo tengo. Ya. María José. Ya. La María de los Ángeles ya contestó. Me falta la Belén, la María José y la Javiera. ¿Quién da más? Ya, la Belén contestó. Vamos, chiquillas, que se puede. Son 3 preguntitas muy cortitas.
Bien, Belén. ¿Cuál otra tenemos? Vamos, chiquillas. Vamos, Belén. Te faltó una. Y la Javiera quedó estancada. Javiera, ¿pudiste responder? Se le quedó pegada la página. Yo le sugiero que actualice. Javiera, mira, acá en mi pantalla tú ves que hay como una flecha que es redondita. Pincha esa flecha y te va a actualizar la página. A ver si te resulta. ¿Y la María José no pudiste contestar, María José? A la María José parece que la perdimos hace rato. Ya. Vamos a esperar a la Javiera a ver si le funciona para revisar los resultados. ¿Se carga María José o no? O sea, Javiera, perdón. Está cargando, parece. Chan, chan, chan. Ya, no se preocupe. Avanzamos. Después usted lo puede hacer de... Ya. Primera pregunta. Vengan a mi pantalla de Zoom. Dice, Juanita de 50 años, fumadora, presenta tos con abundante expectoración y refiere dificultad para respirar. De acuerdo a la información, acuérdense que tenemos que fijarnos en esta información. De acuerdo a esta información, lo que tenemos es una limpieza ineficaz de vía aérea, ¿cierto? Porque está con expectoración y eso le dificulta respirar, ¿ya? No tenemos claridad si hay una alteración del intercambio del patrón respiratorio porque básicamente lo que habla es que tiene abundante expectoración, no dice que tenga dificultad, digamos, para inspirar o expirar o qué sé yo. Tampoco tenemos gases arteriales, por lo tanto no podemos saber si hay una alteración del intercambio gaseoso. ¿Dudas con esa primera pregunta, chicas? Las dos, la María de los Ángeles y la Belén la tuvieron correcta, así que vamos a avanzar. Después dice, siguiendo con Juanita, ¿cuál será el objetivo? La limpieza de cavidades cada 8 horas es una actividad, ¿cierto? Porque en el fondo estamos diciendo lo que vamos a hacer. Saturación sobre 95% podríamos haberlo puesto, pero no está dentro del indicador del relato ni el diagnóstico que nosotros hicimos. Lo que sí está es que tenía expectoración, por lo tanto, nuestro objetivo es no presentará expectoración. ¿Se fijaron que aquí, en el fondo, lo que estamos haciendo es basándonos, me voy a devolver, en la información que nos da el caso, no estamos inventando cosas. Por lo tanto, si yo no tengo saturación, no puedo establecer una meta sobre la saturación si yo no sé cuánto está saturando. A lo mejor está saturando bien, por lo tanto, esa meta no corresponde. Y la otra era una actividad. Digamos, ¿cómo evaluaría este objetivo? ¿No es cierto? Poniendo la meta en positivo. Presentará vía aérea despejada y sin dificultad para respirar, que era lo otro que mencionaba la señora. Nuevamente la saturación, no tenemos ese dato, por lo tanto no lo podemos usar. Y se cumple el aseo de cavidades cada 8 horas, nos permitiría evaluar no el objetivo del paciente, sino que el objetivo de enfermería, porque ahí yo estoy evaluando si mi personal hace lo que tiene que hacer o no, ¿ya? Y las evaluaciones y los objetivos siempre son en función del paciente. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro, chicas?
Chiquillas lindas, Javiera, ¿pudiste verlo? Ya, perfecto. Ahí vi varios deditos para arriba. Entonces, habiendo completado esta nueva actividad interactiva, vamos a hacer la última actividad, que es una pizarra, y vamos a determinar, o ustedes me van a decir cómo a ustedes se les ocurre, aquí no hay respuestas buenas ni malas, cómo priorizan los problemas de enfermería. Y aquí la que no tenga acceso al Nearpod me lo puede escribir en el chat, porque estoy mirando las dos cosas. ¿Ya? ¿Cómo priorizan ustedes o en base a qué criterios, si ustedes quieren, los problemas de enfermería? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es lo más importante o qué criterios es que ustedes toman en cuenta, ¿no es cierto?, para priorizar? ¿Les aparece, chiquillas? Belén, ¿te aparece la pizarra? Sí, pero no puedo escribir. Escríbemelo en el chat. No sé qué les pasó. ¿O seré yo, señor? A ver, voy a actualizarme yo. Seguramente les va a decir que no pueden escribir o no lo pueden mandar o no sé qué. Ya, Profe, profesora, dígame. no ¿Quién me entiendo habla? si la pregunta. Yo, María María de Los Los Ángeles. Ángeles. Ya. Ahora, Sí, quiero un poquito de María de Los Ángeles. Ya lo actualicé, chicas. Vean si es que pueden escribir. Dice, ¿cómo priorizamos los problemas de enfermería? O sea, cuando tú tienes varios problemas de enfermería, tienes que priorizar de alguna manera, ¿cierto? ¿Qué criterio o cómo o en qué te basas para hacer esa priorización? Ahora sí, Belén, ¿o no? No, no puedo. Ya, olvídelo. Escríbame en el chat. No Bueno, se esfuerce más de la cuenta, no vale la pena. En el chat, chiquillas, las que no puedan escribir, ¿cómo hacen esa priorización? ¿En base a qué? ¿En base a qué criterio? ¿En base a lo que a usted le gusta? ¿En base a lo más fácil? ¿En base a lo que... ¿A qué? ¿Cómo prioriza esos problemas? ¿Cuál será la forma? ¿Qué dice el chat? El chat no dice nada. No hay nadie que diga nada. Tanto ahí quedaron pensativas. ¿Cómo priorizan, chiquillas? Eso lo vimos en una clase. ¿Se les ocurre o no se les ocurre? ¿O no saben priorizar? Porque si no saben priorizar hay que volver sobre ese punto, pero no hoy día. ¿No tienen claro cómo priorizar, chiquillas? ¿No? ¿El resto del público? ¿Público presente? ¿Alguien por micrófono? ¿O por chat? ¿Saben priorizar o no? Alguien me puso algo aquí, vamos a ver. La María de Los Ángeles, respiración del rango normal, ya. No es esa la pregunta, María de Los Ángeles. Lo que yo te pregunto es qué métodos para priorizar cualquier problema, no solo el RAW aire. ¿Ya? Si tú tienes 3 diagnósticos, ¿cómo escoges el diagnóstico prioritario? Esa es la pregunta. ¿En base a qué? El resto, chicas, Belén, Javiera, ¿tienen clara esa parte o no?
Ya, la Belén dice, dependiendo de lo que genera mayor malestar, esa es una opción, pero acuérdense que lo que genera malestar es como subjetivo. ¿Será eso realmente lo más importante? ¿O hay que ver, puntarlo, digamos, o cruzar esa información con otro, con algún otro criterio? Belén, ¿qué crees tú? Porque yo me puedo quejar de que me duele una muela, pero me puedo estar infartando, ¿no es cierto?, del corazón. ¿Y qué cosa voy a ver primero? ¿El infarto o la muela? El infarto, ¿Y por qué? porque tiene mayor relevancia que el dolor de la muela, ¿Por qué tiene mayor relevancia? porque puede tener un riesgo de muerte. Justamente, ¿de qué se muere el paciente? Del infarto. Por lo tanto, yo tengo que fijarme primero, lo primero es de qué se puede morir el paciente. ¿Ya? Así de claro, o sea, no tengan miedo a expresar ese tipo de criterios, porque de alguna manera lo que nosotros queremos es que justamente el paciente no se nos muera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el principal criterio que nosotros vamos a usar es el riesgo de muerte. Si el paciente se nos puede morir de eso, es lo primero que tenemos que trabajar. ¿Ya? Y de ahí vamos a priorizar, por ejemplo, el tema del dolor, que el dolor, a pesar de que es una percepción, pero puede alterar las otras funciones vitales y también puede causar situaciones donde haya un riesgo importante para el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, la priorización va a ser de acuerdo a el riesgo que va a significar para ese paciente en términos de su vida. Si la vida no está en peligro, bueno, ahí tendremos que ver por los RAW, ¿no es cierto?, que son los requisitos universales. Respira bien, come bien, se desplaza bien, etcétera, etcétera. Y después seguiremos con las otras prioridades que serán las psicológicas, sociales, las de entretención, de la autoestima y todo lo que ustedes quieran, ¿no es cierto?, que son de una escala superior de necesidad. ¿Se acuerdan de la pirámide de Maslow, chiquillas? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de eso, no? Está un poco chico, pero ahí lo podemos revisar un poquito más. Entonces, lo primero que vamos a partir revisando es los aspectos fisiológicos, ¿no es cierto? ¿Y cuál de estos básicamente nos van a dar riesgo de que el paciente se muera? ¿Ya? Después viene todo lo que es seguridad, afiliación, reconocimiento y la autorrealización. O sea, ese es un poco el criterio o digamos los niveles de criterios que ustedes van a utilizar para, ¿cómo se llama esto? Para poder priorizar. ¿Se acordaban de eso, chicas? De la pirámide de Maslow, ¿la habían visto? Sí, pero no me acordaba, no la asociaba. Sí. Ahí entonces, ay, ¿por qué me quedó este mono? No hay que ver aquí, ahí está, ya. Entonces, básicamente, aquí uno tiene que cruzar esa información de la pirámide de Maslow, ¿no es cierto?, partiendo por lo fisiológico y ahí ir escalando, pero en lo fisiológico, la pregunta clave es, ¿de qué se puede morir el paciente? Si no hay nada de que se pueda morir, ¿qué es lo que le produce mayor malestar o mayor riesgo de que próximamente tenga algún problema o alguna cosa? ¿De acuerdo? Y de ahí van escalando en las necesidades. ¿Ya? Esa es una forma práctica, si ustedes quieren, para la priorización. ¿Dudas en relación a eso, chicas? ¿Chiquillas? ¿Belén? ¿Javiera? ¿Bielka? ¿No hay nadie? No hay nadie. Ya. No, profe, ninguna pregunta. Ya, Bielka, súper. Bielka, ¿estás ingresando al campus sin problemas? Sí,
Súper. Ya se arregló todo eso. Ah, qué bueno, ya. ¿Dudas hasta aquí, chiquillas lindas? Es una clase práctica para poder entender cómo vamos a trabajar de aquí en adelante los RAW. Y esta forma que yo les digo, y que es la misma que yo les voy a plantear después más adelante para su control 2, que todavía no se los voy a poner, es la que vamos a trabajar siempre. ¿Ya? Les voy a buscar algún caso de RAW aire para que ustedes lo puedan trabajar. Si quieren me lo mandan para que yo se los pueda revisar y retroalimentar, o lo podemos revisar en conjunto en la próxima clase. ¿Ya? Y el lunes, bueno, ya tienen liberada su materia del RAW de líquidos, por lo tanto, el lunes vamos a dar nuevamente una pequeña trabajo práctico en relación al RAW de líquidos. ¿De acuerdo? Para que nos vamos poniendo al día. Ya, si no hay más dudas, chiquillas lindas, dejamos la clase hasta aquí.